Imagina esta escena impactante. Un cuerpo destrozado por la crucifixión, ensangrentado, rechazado por todos, considerado maldito. Pero entonces, algo extraordinario sucede. Manos temblorosas pero decididas toman ese cuerpo sagrado, lo envuelven en perfumes raros, en las telas más finas, como si fuera un rey. ¿Quién se atrevería a arriesgar todo por alguien que murió como un criminal? ¿Cómo es posible que un fariseo, un juez del poderoso Sanedrín, un hombre que vivió toda su vida en las sombras del miedo, se convirtiera en el discípulo más valiente en el momento más peligroso? ¿Qué secreto había descubierto Nicodemo en esa noche oscura que lo marcó para la eternidad? ¿Cómo un encuentro secreto puede transformar no solo a un hombre, sino el destino de su alma? ¿Y qué significa esta historia de redención tardía para nosotros hoy? Querido hermano, querida hermana, prepárate para descubrir la verdad impactante detrás del fariseo que cuidó el cuerpo de Jesús crucificado. Si ya sientes que esta palabra puede transformar tu noche, regálanos un me gusta y suscríbete para más historias que cambian corazones. Porque lo que está a punto de escuchar no es solo la historia de Nicodemo, es tu historia. Es la historia de cada alma que ha vivido dividida entre el miedo y la fe, entre las sombras y la luz. Ahora, ponte cómodo en tu lugar de descanso, respira profundamente y permite que tu corazón se prepare para recibir esta palabra transformadora. Deja que las tensiones del día se desvanezcan, como hojas que caen suavemente al río de la paz divina. Cerremos nuestros ojos en este momento sagrado. Señor, prepara nuestros corazones para escuchar tu verdad. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta jornada de fe y que la historia de Nicodemo encienda en nosotros el valor para vivir sin temor. Amén. Primera parte. El encuentro en las sombras. Piensa en esta escena. Un cuerpo destrozado por la crucifixión, ensangrentado, rechazado, considerado maldito por la ley, ahora envuelto en mirra preciosa y áloe aromático, en finas telas de lino blanco, como si fuera un rey sepultado con honores reales. El aroma de las especias llenaba el aire, costoso perfume que solo los más ricos podían permitirse. Más de 100 libras de ungüentos, una fortuna que pocos hombres poseerían. ¿Quién se atrevería a ofrecerle tal honor a un crucificado? No fueron los discípulos más fieles, aquellos que caminaron con él por Galilea, ni Pedro que juró morir a su lado, ni Juan que permaneció al pie de la cruz. Fue alguien inesperado, un fariseo del círculo más alto, un juez del temible Sanedrín, un hombre que durante años vivió aterrorizado de ser visto a su lado. Ese hombre que por fin salió de las sombras era Nicodemo. Si esta historia te está tocando el corazón, déjanos un like y suscríbete para más historias bíblicas que transforman vidas. Meses antes, cierta noche, cuando Jerusalén dormía, escondido por la oscuridad como un criminal, buscó a Jesús en secreto. Sus sandalias de cuero resonaban nerviosamente contra las piedras frías. Su respiración se agitaba con cada paso. Allí, bajo las estrellas, escuchó palabras que cambiarían su destino, sobre el nacimiento espiritual, sobre la luz que vino al mundo, sobre el amor que salva en lugar de condenar. Pero esa noche, el miedo fue más fuerte que la fe. Permaneció dividido como un hombre partido por la mitad entre la sombra del temor y la luz de la verdad. En el día vestía las ropas de autoridad, presidía juicios, interpretaba la ley con voz firme, pero en las noches se desvestía de su poder y quedaba desnudo ante la pregunta que lo atormentaba:
¿Y si este Jesús realmente viene de Dios? Hasta que llegó la cruz, el viernes más negro de la historia, cuando todos huyeron, cuando el escándalo de la crucifixión parecía haber enterrado toda esperanza. Fue en ese momento de máxima vergüenza cuando Nicodemo finalmente encontró su valor. Pero para entender este momento de transformación, debemos volver al principio, a esa noche silenciosa en Jerusalén, cuando todo comenzó. Jerusalén yacía en aparente silencio, pero bajo la calma nocturna bullía una ciudad que nunca realmente descansaba. Las calles de piedra caliza, pulidas por miles de peregrinos, se extendían como venas de mármol bajo la luz plateada de la luna. Antorchas distantes creaban círculos dorados de luz, mientras las sombras danzaban en los callejones estrechos. El aroma de aceite de oliva quemado se mezclaba con el perfume de jazmín que trepaba por los muros de piedra. El templo, majestuoso, dominaba la colina. Sus columnas de mármol blanco brillaban como huesos gigantes bajo las estrellas. Su oro reflejaba la grandeza de tiempos pasados, pero tras esas paredes sagradas se escondían disputas mezquinas, murmuraciones venenosas y corazones que se habían endurecido como piedra. La ley se proclamaba cada día con voces resonantes, pergaminos se desenrollaban ceremoniosamente, pero la esperanza parecía un eco lejano que se perdía entre las tradiciones muertas. Fue en este escenario de religiosidad sin vida que un hombre llamado Nicodemo decidió romper las cadenas del miedo. Nicodemo no era un hombre cualquiera. Hijo de una familia que trazaba su linaje hasta Abraham mismo, heredero de tradiciones farisaicas que se guardaban como tesoros, había escalado hasta la posición más alta del poder religioso. Sus ropas de lino fino proclamaban su estatus. El borde azul de su manto mostraba su autoridad para interpretar la Torá. Su voz tenía peso en el Sanedrín, y cuando hablaba, 70 ancianos escuchaban. Jóvenes estudiantes memorizaban sus enseñanzas, y muchos lo veneraban como maestro de la ley. Pero esa noche, todos los títulos del mundo no bastaron para silenciar la inquietud que crecía como fuego en su interior. Algo magnético, irresistible, lo atraía hacia este hombre de Nazaret, cuya sola presencia sacudía los cimientos del poder religioso como un terremoto silencioso. Sus manos temblaron ligeramente mientras se ajustaba el manto sobre la cabeza, transformándose de juez respetado en visitante anónimo. El cambio era simbólico, de hombre de día a hombre de noche, de autoridad pública a buscador privado. Mientras sus pies tocaban las piedras irregulares de las callejuelas, cada paso resonaba como tambor en su pecho acelerado. Nicodemo miró por encima del hombro 1, 2, 3 veces. Su paranoia era comprensible. Si alguien del Sanedrín lo viera, si Caifás descubriera su búsqueda nocturna, su carrera estaría acabada. Su familia sufriría la vergüenza. Décadas de respeto se desmoronarían como arena. Pero las palabras de Jesús habían plantado una semilla de curiosidad que crecía cada día. Sanaciones que no podían negarse, señales que desafiaban toda explicación racional, una autoridad al hablar que no venía de estudios humanos. Si este hombre fuera un simple alborotador, murmuró para sí mismo, mientras evitaba la luz de una antorcha, ¿cómo explicar que los ciegos vean, que los cojos caminen, que los muertos resuciten?
Sus propias palabras le dieron escalofríos, porque si Jesús realmente venía de Dios, entonces todo lo que él había construido sobre ceremonia y tradición podría estar edificado sobre arena. El mayor obstáculo que Nicodemo enfrentaba no estaba en las calles de Jerusalén, sino en los pasillos de mármol del Sanedrín, especialmente en la figura imponente de Caifás. El sumo sacerdote era un hombre calculador, de ojos fríos como el hielo, que había convertido la religión en un negocio y el templo en su reino personal. Para él, Jesús no representaba una búsqueda espiritual, sino una amenaza directa a su imperio. Este nazareno está engañando al pueblo, había declarado Caifás días antes con voz cortante. Nicodemo había permanecido en silencio durante esa sesión, pero cada palabra de Caifás era como una daga en su conciencia, porque él había visto algo diferente en Jesús, no ambición política, sino amor genuino, no sed de poder, sino sed de justicia. ¿Alguna vez has sentido miedo de mostrar tu fe por temor al juicio de otros? Compártenos en los comentarios cómo Dios te ha dado valor. Tu testimonio puede inspirar a alguien más. El viento nocturno traía aromas que despertaban los sentidos, aceite dulce de olivos milenarios, hierba húmeda del rocío, y algo más, un perfume de santidad que parecía emanar del huerto de Getsemaní. Nicodemo aceleró el paso, sintiendo que su corazón galopaba como caballo desbocado. Sabía exactamente dónde encontrar al rabino. Jesús no se escondía como los líderes religiosos en sus palacios privados. No actuaba en secreto como los conspiradores. Su palabra era luz expuesta ante todos, como lámpara sobre el candelero. Pero la ironía era cruel. Nicodemo, el respetado maestro, el intérprete oficial de la ley, tenía que buscar la luz en la oscuridad de la noche, como un estudiante avergonzado, como un ladrón que teme ser descubierto. Sus ropas finas contrastaban con la humildad de su búsqueda. La autoridad que ejercía de día se desvanecía en la vulnerabilidad de la noche. Cuando finalmente se acercó al lugar donde Jesús enseñaba, el escenario era de simplicidad absoluta. Los discípulos descansaban cerca, recostados sobre sus mantos, cansados de largas caminatas por Judea y Galilea. Sus rostros mostraban la paz de quienes habían encontrado su lugar en el mundo. Jesús estaba sentado en una roca lisa, un poco apartado del grupo, su mirada dirigida al cielo estrellado, como si mantuviera una conversación íntima con el mismísimo Creador. No había ostentación, ni ceremonia, ni protocolo. El suave resplandor de la luna llena se reflejaba en su rostro sereno, creando un contraste dramático con la ansiedad que consumía al visitante nocturno. Era como si la paz y la inquietud se encontraran cara a cara. Nicodemo se aclaró la garganta nerviosamente, tratando de anunciar su llegada sin despertar a los discípulos. El sonido rompió el silencio sagrado y Jesús giró su cabeza lentamente. Esa mirada nunca la olvidaría. Era como si el hijo de Nazaret viera a través de las ropas costosas, más allá de los títulos impresionantes, atravesando directamente hasta el alma hambrienta, hasta el corazón sediento que se escondía bajo años de religiosidad externa.
«Maestro», dijo Nicodemo, con voz que intentaba sonar firme, pero traicionaba su nerviosismo. Inclinó la cabeza en señal de respeto, un gesto que le costaba porque nunca se inclinaba ante nadie. «Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que haces si Dios no está con él». Las palabras salieron de sus labios como confesión forzada. Había usado el plural «sabemos», pero en realidad hablaba solo. Ninguno de sus colegas del Sanedrín se hubiera atrevido a hacer tal declaración. Se hizo un silencio que pareció eterno. Las llamas de las antorchas distantes titilaban como estrellas terrenales, creando sombras danzantes que parecían testigos silenciosos de este encuentro histórico. Nicodemo respiró profundamente, tratando de mantener su compostura de maestro, pero su alma estaba desnuda, expuesta, vulnerable. No venía representando al Sanedrín, ni defendiendo tradiciones fariseicas. Venía como un hombre roto que buscaba desesperadamente la verdad. Jesús lo miró con ojos que combinaban serenidad y penetración. Esos ojos que habían visto la gloria del Padre desde antes de la fundación del mundo, ahora enfocados en el alma torturada de un fariseo. Nicodemo esperó, quizá aguardando un elogio por su valentía, una felicitación por reconocer las señales divinas. Pero Jesús no hablaba para halagar egos hinchados. Fue directo a la raíz del problema, como cirujano espiritual que corta para sanar. De cierto te digo, comenzó con esa fórmula solemne que usaba para las verdades más importantes. Su voz tenía autoridad, pero también infinita compasión, como padre que reprende amando. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Las palabras cayeron sobre Nicodemo como rayos de luz cegadora. Toda su estructura mental se tambaleó. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo podía ser posible? Él, con 60 años de vida, con décadas de estudio, con una biblioteca completa de conocimiento teológico, ¿necesitaba un nuevo nacimiento? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, preguntó Nicodemo con voz quebrada. La pregunta revelaba no solo confusión intelectual, sino crisis existencial. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Su mente racional luchaba por comprender. Había pasado toda su vida construyendo su identidad sobre el nacimiento físico, descendiente de Abraham, heredero de las promesas, miembro del pueblo elegido. Había creído que eso, más la observancia perfecta de 613 mandamientos, era suficiente para agradar a Dios. Pero ahora, este carpintero de Nazaret le hablaba de algo completamente diferente. Un nacimiento que no dependía de genealogías, ni de ceremonias, ni de méritos humanos. Esta pregunta de Nicodemo revela algo profundo sobre la naturaleza de la fe. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente nacer de nuevo? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ese nuevo nacimiento? Déjanos tu reflexión en los comentarios. La respuesta de Jesús fue como terremoto espiritual. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cada palabra era colocada con precisión quirúrgica, no para confundir, sino para revelar. Lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Nicodemo sintió que todo su universo se reorganizaba. Las categorías que había usado durante décadas para dividir a las personas, judío y gentil, puro e impuro, digno e indigno, de repente perdían su relevancia. Aquí estaba una clasificación completamente nueva, nacido de la carne versus nacido del espíritu. Y por primera vez en su vida se dio cuenta de que a pesar de todos sus logros religiosos, él estaba firmemente plantado en la primera categoría. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, continuó Jesús con paciencia infinita. Su voz tenía una autoridad que Nicodemo nunca había escuchado en los atrios del templo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como si el mismo universo quisiera confirmar estas palabras, una brisa suave pasó entre los olivos, creando un susurro misterioso entre las hojas plateadas. Las ramas se inclinaron en adoración silenciosa, como si la naturaleza misma reconociera la presencia de su Creador. Nicodemo levantó la vista al cielo nocturno, sintiendo la caricia del aire en su rostro, y por primera vez en décadas comprendió que había fuerzas en el universo que su mente racional no podía controlar, catalogar ni explicar completamente. El viento era libre, impredecible, poderoso, y según Jesús, así eran todos los que nacían del Espíritu, libres de las cadenas de la religiosidad, impredecibles para los esquemas humanos, poderosos con el poder de lo alto. ¿Cómo puede hacerse esto?, preguntó Nicodemo con voz completamente quebrada. Ya no era el maestro seguro de sí mismo que había llegado, sino un niño confundido ante un misterio demasiado grande para su entendimiento. Por primera vez en décadas, admitía públicamente su ignorancia. Él, que había memorizado la Torá, que conocía cada comentario rabínico, que podía citar de memoria miles de versículos, estaba completamente perdido ante esta revelación. En lugar de reprenderlo por su ignorancia o burlarse de su confusión, Jesús mostró la paciencia de un padre con su hijo. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto?, preguntó, no con sarcasmo cortante, sino con la tristeza profunda de quien ve a alguien perdido cuando podría estar encontrado. Y entonces, como si abriera el cofre del tesoro más preciado del universo, Jesús le reveló el misterio de los misterios, la razón suprema por la cual había descendido del cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estas palabras penetraron el corazón de Nicodemo como flechas de luz pura. Durante toda su vida había vivido bajo el peso aplastante de la condenación, tratando desesperadamente de ganar el favor divino a través de obras perfectas, ceremonias impecables, juicios severos contra quienes no cumplían los estándares. Había visto a Dios como un juez implacable, listo para castigar cada falla, esperando cada oportunidad para mostrar su ira. Pero ahora, frente a él, estaba la personificación del amor incondicional, alguien que había venido no para condenar, sino para salvar, incluso a un fariseo temeroso como él, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, continuó Jesús, y cada palabra era como bálsamo sobre las heridas del alma.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La paradoja era abrumadora. Nicodemo había venido de noche temiendo la condenación, pero descubría que la condenación no venía de Dios, sino de la incredulidad humana. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cada palabra era como espejo que reflejaba su propia alma. Él había amado las tinieblas, había preferido la seguridad de la oscuridad al riesgo de la luz. Había elegido la aprobación humana por encima de la aprobación divina, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta revelación del amor de Dios versus el temor a la luz cambió todo para Nicodemo. ¿Has experimentado tú esta tensión entre vivir en la luz o esconderte en las sombras? ¿Qué áreas de tu vida necesitas traer a la luz de Cristo? Comparte tu testimonio en los comentarios. Nicodemo se quedó en silencio absoluto. Su respiración era lo único audible en la quietud sagrada. Cada palabra de Jesús había sido como martillo que golpeaba el yunque de su alma, reshapeando, transformando, creando algo nuevo. Comprendió que Jesús no solo le había explicado el concepto del nuevo nacimiento, sino que le había mostrado un espejo despiadado, pero misericordioso, de su propia condición espiritual. Él había venido de noche, no solo por temor a los líderes religiosos, sino porque había estado viviendo toda su vida en las tinieblas espirituales, en la oscuridad del temor, de la religiosidad sin vida, del cumplimiento externo sin transformación interna. Las ceremonias que dirigía, las leyes que interpretaba, los juicios que pronunciaba, todo había sido en la oscuridad, porque todo había sido motivado por el temor, el orgullo, la necesidad de aprobación humana. Cuando la conversación llegó a su fin natural, Nicodemo se levantó lentamente. Sus piernas temblaban no por la edad, sino por el peso de la revelación. Se inclinó una vez más ante Jesús, pero esta vez el gesto salía del corazón, no del protocolo. No hubo palabras de despedida. ¿Qué podía decir ante semejante revelación? Se ajustó el manto sobre la cabeza, pero ya no para esconderse, sino para proteger la semilla preciosa que había sido plantada en su corazón. Se retiró en silencio, sus sandalias sonando diferentes sobre las piedras, como si cada paso marcara el ritmo de una nueva vida que comenzaba. Su mente era un océano tempestuoso, olas de preguntas chocando contra costas de revelación. ¿Cómo podía reconciliar todo lo que había creído durante 60 años con esta nueva verdad? ¿Cómo podía nacer de nuevo siendo tan viejo, tan establecido, tan respetado? ¿Qué significaría para su carrera, su familia, su legado? Regresó a su casa de piedra en el barrio noble de Jerusalén, pero el sueño huyó de él como enemigo. Se recostó en su lecho de cedro, cerró los ojos, pero las palabras de Jesús resonaban en cada rincón de su ser como ecos eternos. El que practica la verdad viene a la luz. La pregunta lo atormentaba. ¿Estaba él dispuesto a dejar las sombras cómodas? ¿Tenía el valor de venir a la luz sabiendo que todo su mundo cambiaría?
o seguiría escondiéndose en la seguridad de las tinieblas. Se levantó, caminó hasta la ventana, miró las estrellas que titilaban como ojos de Dios, y por primera vez en décadas, su oración no fue una recitación memorizada, sino un grito desesperado del alma. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, murmuró, si realmente enviaste a tu Hijo, si el amor es más fuerte que la condenación, ayúdame a encontrar el valor. Los días siguientes fueron los más tortuosos de su vida. En las reuniones matutinas del Sanedrín se sentaba en su lugar habitual, vestía sus ropas de autoridad, participaba en las discusiones, pero por dentro era un hombre diferente. Escuchaba las acusaciones venenosas contra Jesús, las conspiraciones susurradas en los pasillos, los planes cada vez más siniestros para detenerlo, y su corazón se partía como vaso de barro. Veía a sus colegas, hombres que una vez respetó profundamente, transformarse ante sus ojos en enemigos declarados de la verdad. Sus rostros se endurecían, sus voces se llenaban de odio, sus corazones se cerraban como tumbas. Caifás especialmente mostraba una hostilidad creciente que rayaba en la obsesión. Este hombre pone en peligro todo nuestro sistema, decía con ojos que brillaban de malicia fría. Su influencia crece cada día, las multitudes lo siguen, los romanos comenzarán a sospechar. Debe ser eliminado antes de que cause más alboroto. Nicodemo guardaba silencio en esas sesiones, pero cada palabra era como daga en su conciencia. Sabía que su silencio era complicidad, que su inacción era traición a la verdad que había tocado su alma. Por dentro se libraba una guerra titánica entre la seguridad de su posición establecida y la llamada peligrosa de su conciencia, entre el temor paralizante a los hombres y el temor reverente a Dios, entre las tinieblas familiares y la luz desconocida pero irresistible. Cada noche regresaba a casa llevando el peso del conflicto. Su esposa notaba su distracción, sus hijos percibían su inquietud, pero no podía compartir con nadie la batalla que se libraba en su interior. Era un hombre dividido, partido por la mitad, viviendo dos vidas paralelas, la pública y la privada, la del temor y la de la fe, la de la tradición y la de la transformación. Y mientras los días pasaban, mientras las amenazas contra Jesús se intensificaban, Nicodemo sabía que pronto tendría que elegir. No podría permanecer neutral para siempre. La luz y las tinieblas no podían coexistir indefinidamente. La pregunta que lo atormentaba cada noche era simple pero devastadora. Cuando llegara el momento de la decisión final, ¿tendría el valor de salir de las sombras y caminar hacia la luz? Respiremos juntos y reflexionemos. ¿Cuántas veces nosotros también hemos tenido encuentros con la verdad, pero hemos regresado a nuestras rutinas sin permitir que esa verdad nos transforme? Nicodemo había escuchado las palabras más poderosas jamás pronunciadas. Había estado frente a frente con el Hijo de Dios, pero el miedo todavía lo paralizaba. Que esta primera parte de su historia nos enseñe que es normal tener dudas, es humano sentir temor, pero Dios, en su infinita paciencia, espera nuestro tiempo. Espera que estemos listos para dar el siguiente paso hacia la luz. ¿Te identificas con las dudas de Nicodemo? Cuéntanos cómo Dios ha tenido paciencia contigo en tu proceso de fe. Tu testimonio puede bendecir a otros. Permitamos que nuestros corazones descansen mientras escuchamos el suave murmullo del viento,
que nos recuerda las palabras del Maestro. El viento sopla de donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Segunda parte. La defensa silenciosa. Los meses pasaron y Jesús continuó su ministerio. Sus palabras se extendían como ondas en un lago tranquilo, llegando a corazones sedientos, sanando cuerpos quebrantados, liberando almas cautivas. Pero mientras las multitudes lo seguían, la oposición de los líderes religiosos se intensificaba. Como lobos que perciben una amenaza a su territorio, comenzaron a urdir planes cada vez más siniestros. En el Sanedrín, las reuniones se volvieron más frecuentes, más intensas. La voz de Caifás resonaba con autoridad fría. Este hombre divide al pueblo, confunde con sus enseñanzas, se hace llamar Hijo de Dios, es blasfemia. Los otros fariseos asentían con vehemencia, algunos por convicción genuina, otros por conveniencia política. Nicodemo permanecía sentado entre ellos, pero su corazón ya no les pertenecía. Cada acusación contra Jesús era como una puñalada en su alma. Recordaba las palabras sobre el amor divino, sobre la salvación, sobre la luz que vino al mundo. ¿Cómo podían sus colegas llamar blasfemia a tanto amor? Debemos actuar pronto, declaró Caifás con determinación. Su influencia crece y si no lo detenemos, destruirá todo lo que hemos construido. Fue entonces cuando algo se movió en el interior de Nicodemo, una fuerza que no conocía, quizás el mismo espíritu del que Jesús había hablado, lo impulsó a hablar. ¿Juzga nuestra ley a algún hombre si primero no lo oyere y entendiere lo que ha hecho? Su voz tembló ligeramente, pero las palabras salieron claras, desafiando a toda la asamblea. Un silencio incómodo llenó la sala. Todos los ojos se volvieron hacia él. Caifás lo miró con sorpresa, luego con desprecio. ¿Eres tú también Galileo?, preguntó con sarcasmo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Las risas burlonas de algunos colegas resonaron en las paredes de mármol. Nicodemo sintió el peso de la humillación, pero también algo más, una extraña liberación. Por primera vez en su vida había defendido la justicia, había hablado en favor de la verdad, aunque le costara su reputación. Esa noche, al regresar a su casa, Nicodemo se sintió diferente. Ya no era el mismo hombre que había visitado a Jesús meses atrás. La semilla plantada en esa conversación nocturna había comenzado a germinar. El que practica la verdad viene a la luz, recordó las palabras del Maestro. Quizás, muy lentamente, muy cautelosamente, él estaba comenzando a venir a la luz. Pero la verdadera prueba, el momento que definiría su carácter para la eternidad, aún estaba por venir. En los días siguientes, las conspiraciones se intensificarían y Nicodemo tendría que elegir definitivamente entre las sombras familiares y la luz que transforma. Los eventos se precipitaron rápidamente. Judas había negociado su traición, los soldados habían sido enviados, y en una noche que cambiaría la historia, Jesús fue arrestado en Getsemaní, el mismo jardín donde Nicodemo lo había encontrado por primera vez,
ahora era testigo de la mayor injusticia de todos los tiempos. Nicodemo recibió la noticia en la madrugada. Un sirviente llegó corriendo. «Maestro, han arrestado al Nazareno, lo llevan ante Caifás». Su sangre se heló. Sabía lo que eso significaba. Había estado presente en suficientes juicios para conocer el desenlace. Caifás no buscaría justicia, buscaría venganza. Se vistió rápidamente y corrió hacia la casa del sumo sacerdote. Llegó justo a tiempo para presenciar el juicio más grotesco de la historia. Jesús, golpeado, escupido, ridiculizado por los mismos hombres que deberían haber reconocido al Mesías. Nicodemo permaneció en las sombras, observando, su corazón destrozándose con cada falso testimonio, con cada acusación sin fundamento. Quería gritar, protestar, defender al inocente, pero el miedo lo paralizaba. El hombre que le habló del amor de Dios ahora era condenado a muerte, y él no había hecho nada para impedirlo. Detengámonos aquí un momento para contemplar esta escena dolorosa. Nicodemo, el hombre que había buscado la verdad, ahora enfrentaba el momento más difícil de su vida. ¿Cuántas veces nosotros también hemos permanecido en silencio cuando deberíamos haber hablado? ¿Cuántas veces el miedo nos ha robado la oportunidad de defender lo que es correcto? Pero la historia de Nicodemo no termina en este momento de cobardía. Dios, en su misericordia, a menudo usa nuestros fracasos para prepararnos para nuestros triunfos más grandes. Respiremos profundamente y preparemos nuestros corazones para la parte más hermosa de esta historia, donde veremos cómo el amor puede vencer al miedo y cómo nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Tercera parte. El valor del amor. Las horas pasaron como eternidades. Nicodemo había estado entre la multitud, observando desde lejos, viendo cómo los soldados se burlaban, cómo los líderes religiosos celebraban, cómo los discípulos huían aterrorizados. Cuando Jesús pronunció sus últimas palabras, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», e inclinó la cabeza, entregando su vida voluntariamente, algo se rompió para siempre en el corazón de Nicodemo. El hombre que le había mostrado el camino al nuevo nacimiento había muerto como un criminal común. El que proclamaba ser la luz del mundo se había apagado en la más completa oscuridad. Pero fue precisamente en esa oscuridad cuando la luz verdadera brilló en el alma de Nicodemo. Mientras todos se dispersaban, mientras los discípulos se escondían, mientras parecía que todo había terminado, Nicodemo tomó la decisión más valiente de su vida. Se acercó a José de Arimatea, otro miembro secreto del reino, que también había sido transformado por el amor del Maestro. Juntos decidieron hacer lo que nadie más se atrevía: darle a Jesús una sepultura digna. José pidió el cuerpo a Pilato, y Nicodemo, el mismo que había venido de noche por miedo, ahora caminaba a plena luz del día, llevando en sus brazos 100 libras de mirra y áloes, los perfumes más costosos reservados para reyes. Sus manos, acostumbradas a manejar pergaminos y monedas,
ahora sostenían con ternura infinita el cuerpo sin vida del Salvador. Las mismas manos que habían temblado por el miedo, ahora trabajaban con amor, lavando las heridas, aplicando los ungüentos, envolviendo cada extremidad con las telas más finas. Era un acto de fe extraordinario, porque al ungir el cuerpo de Jesús como a un rey, Nicodemo estaba declarando públicamente su creencia. Estaba proclamando que este hombre, a quien el mundo había rechazado, era verdaderamente el Mesías prometido. Cada venda que colocaba era una oración, cada perfume que aplicaba era una adoración, cada momento que pasaba cuidando ese cuerpo sagrado era su manera de decir: ahora entiendo, Señor, tu amor es más fuerte que mi miedo. Mientras trabajaban en silencio, José de Arimatea observó a su compañero. Veía lágrimas silenciosas corriendo por las mejillas del anciano fariseo, lágrimas de dolor, pero también de liberación. «Hermano», murmuró José suavemente, «¿estás seguro de esto? Cuando amanezca, todo Jerusalén sabrá lo que hemos hecho. Seremos expulsados del Sanedrín, perderemos todo». Nicodemo levantó la vista y en sus ojos había una paz que José nunca antes había visto. «Hermano José», respondió con voz serena, «durante toda mi vida he tenido miedo de perder lo que el mundo considera valioso: posición, respeto, riqueza. Pero esta noche he encontrado algo que vale más que todo eso. He encontrado la verdad». Este hombre, continuó, tocando suavemente la frente de Jesús, me enseñó que Dios ama al mundo, que vino a salvar, no a condenar. Me enseñó que necesitaba nacer de nuevo, y aunque no entendí entonces, ahora comprendo. Al cuidar su cuerpo, al honrarlo en su muerte, estoy naciendo de nuevo. Ya no soy el fariseo cobarde que vino de noche, soy su discípulo y quiero que todo el mundo lo sepa. Trabajaron hasta el amanecer, y cuando los primeros rayos del sol iluminaron el jardín donde estaba la tumba nueva, Nicodemo sintió que también había amanecido en su alma. Había venido a Jesús en las tinieblas de la noche, buscando respuestas. Había permanecido en las sombras durante el ministerio, luchando contra sus miedos. Pero ahora, al alba de un nuevo día, había encontrado el valor para honrar públicamente a su Señor. El mismo que una vez preguntó: ¿cómo puede hacerse esto?, ahora está siendo usado por Dios para hacer lo imposible, transformar una muerte aparente en la declaración de amor más hermosa de la historia. Queridos hermanos, la historia de Nicodemo es en realidad nuestra historia. Todos hemos tenido momentos donde hemos buscado a Dios en las sombras de nuestros miedos. Todos hemos luchado entre lo que sabemos que es correcto y lo que el mundo espera de nosotros. Pero la belleza del Evangelio es que Dios no nos rechaza por nuestra lentitud, no nos abandona por nuestras dudas. Al contrario, nos acompaña pacientemente hasta que estamos listos para dar el paso hacia la luz. Nicodemo aprendió que nacer de nuevo no es un evento instantáneo, sino un proceso, una transformación gradual, donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros, a veces de maneras que no entendemos, como el viento que sopla donde quiere. La historia no nos dice si Nicodemo vio la resurrección, si estuvo presente cuando Jesús salió victorioso de la tumba, pero sabemos que su acto final de amor fue registrado para la eternidad, como testimonio de que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto.
Si la historia de Nicodemo ha tocado tu corazón esta noche, compártela con alguien que necesite escuchar sobre el amor transformador de Dios. Dale like a este video y suscríbete para más historias que edifican el alma. Que así como Nicodemo encontró el valor para honrar a Jesús en su momento más difícil, nosotros también encontremos fuerzas para vivir nuestra fe sin temor, sabiendo que el amor de Dios es más poderoso que todos nuestros miedos. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por la historia de Nicodemo que nos enseña sobre tu paciencia, tu amor y tu poder transformador. Ayúdanos a ser valientes como Él lo fue al final. Ayúdanos a venir a tu luz sin importar cuánto tiempo hayamos vivido en las sombras. Bendice nuestro descanso esta noche, que nuestros sueños estén llenos de tu paz y que despertemos mañana con más valor para vivir como tus hijos, sin temor, en la luz de tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el mismo que transformó a Nicodemo y que puede transformar cualquier corazón que se acerque a Él con fe. Amén. Que tengas dulces sueños, querido hermano, querida hermana. Descansa en la paz de saber que eres amado por el mismo Dios que fue paciente con Nicodemo y que es paciente contigo. Hasta nuestro próximo encuentro, que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Señor Jesucristo permanezcan contigo y con tu familia, esta noche y todos los días de tu vida. Buenas noches y que Dios te bendiga abundantemente.